Bueno, pues hoy oficialmente están regresando los niños a las aulas, a los planteles educativos en San Luis Potosí. Afortunadamente el clima está siendo un poquitito Un más poquillo, benévolo ya porque está salió el saliendo sol. el sol. Ujú. Sin embargo, pues seguimos con bajas temperaturas y sobre todo con fuertes ráfagas de viento, lo cual va a implicar pues un reto adicional para mantener a nuestros chiquitines a salvo en los planteles Sí. educativos. Y bueno, pues quisimos platicar precisamente en este contexto con Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación del Gobierno del Estado. Muy buenos días, secretario. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Con el A gusto sus de órdenes. saludarlo y muy interesados en saber cómo están regresando nuestros niños a las aulas, qué medidas se han tomado ante estas bajas temperaturas y ante estas condiciones climatológicas tan cambiantes, secretario. Bueno, pues finalmente se llegó el día en que hay que regresar después de las fiestas decembrinas y del año que recién iniciamos. La verdad es que en el recorrido que hicimos hoy durante la mañana tenemos un ausentismo de aproximadamente el 20% en las instituciones de educación básica, pero bueno, son 561,000 jóvenes, niñas, niños que regresan a clase y bueno, pues con una temperatura que nos reporta Protección Civil de 9 y 10 grados, afortunadamente pues soportable hasta este momento, un poquito más bajo en zona media, que es donde tenemos municipios con más frío, pero bueno, hasta el momento afortunadamente todo bien, llevamos a cabo los protocolos y las medidas preventivas. Se sugiere el cubrebocas, aunque de momento no se establece que sea obligatorio. Y bueno, pues también pendientes con la Secretaría de Salud, que nos está dando su reporte de incidencias en cuanto a personas que acuden a las clínicas. Claro. Y bueno, no parece ser que hasta el momento está controlado y bueno, pues iniciando con mucho entusiasmo segunda parte del ciclo escolar 24-25. Ahora, ¿cómo se está dando precisamente estas acciones en consecuencia con lo que está instruyendo el sector salud? Por ejemplo, te preguntaría, y con lo que está instruyendo Protección Civil, ¿qué hay del abrigo para nuestros menores? Porque sabemos que luego en los planteles educativos están con que solo el uso del uniforme, etcétera. ¿Esta circular que se les envió al cierre del 2024 se mantiene vigente con respecto a los horarios especiales, al uso de ropa abrigadora, al evitar las actividades al aire libre, sobre todo cuando se están presentando las más bajas temperaturas, etcétera? Y también te preguntaría sobre el tema del control en los salones por las enfermedades de vías respiratorias. ¿En qué momento es cuando se determina que un grupo completo tiene que ser aislado o debe de irse a otras actividades porque ya hay demasiados contagios? ¿En qué proporción del alumnado es que se toman esta clase de decisiones? Sí, bueno, el documento oficial que menciona se emitió desde el pasado noviembre de 2024, tomando vigencia a partir del 1 de diciembre, como ya saben todos ustedes, con las medidas en el sentido de que los turnos matutinos entran media hora más tarde, los vespertinos salen media hora más temprano. Sí. Se recomienda el apoyo de los padres de familia para que revisen a sus hijos que no presenten alguna enfermedad respiratoria, alguno de estos síntomas. Si es así, por favor no llevarlos a la institución para que no genere contagios entre los compañeros. Tenemos también los filtros en las instituciones educativas al ingreso de la institución y un último en el salón de clase, a cargo y responsabilidad de cada uno de los maestros en todos los niveles de educación básica. Y bueno, esto se mantendrá hasta el 21 de marzo, que es cuando cambia la estación. Y bueno, pues hasta ahorita Protección Civil nos informó en esta semana que el lunes y martes eran los días con temperaturas más bajas. Afortunadamente el día de hoy empezamos con una temperatura de 9 y 10 grados, pero ahorita ya estamos con el solecito pues calentando y ya con una temperatura más alta y bueno, pues afortunadamente y con el apoyo de los padres de familia esperemos que no haya incidencia. Ahora, secretario, buenos días. ¿Hay algún reporte a lo largo del estado de alguna escuela que por estas mismas condiciones no haya podido realizar las actividades porque no están listas por el tema del frío para recibir a los alumnos? No, ya checamos las incidencias. Sí hay algo de ausentismo de alumnos que, bueno, pues tal vez por esos filtros que precisamente estamos recomendando,
tuvieron algunos síntomas y que no se presentaron. Esperemos que no sea otra la causa. En algunos estados, como ya hemos escuchado en las noticias nacionales, son pocos, por cierto, decidieron regresar hasta el lunes 13. Sin embargo, en el caso del estado de San Luis Potosí, estuvimos en talleres de capacitación con nuestro personal directivo, después con personal de maestros, y bueno, establecimos perfectamente que había que regresar en estas fechas, que es como lo marca el calendario oficial, y que nosotros en otras ocasiones, cuando es necesario, pedimos a la Secretaría nos permita tener algunos días de asueto. Sin embargo, tratamos de cumplir con los 192 días que marca de manera oficial el calendario, y en este momento, bueno, no es necesario. Desde luego que el gobernador nos ha pedido que estemos muy pendientes para que en su momento, si hay que realizar algún anuncio donde tengamos que ausentarnos de las instituciones por contingencias climáticas, se haga de manera inmediata. No tendremos ningún problema, solamente estaremos atentos a lo que nos diga Protección Civil y la Secretaría de Salud. ¿Qué habrá de la justificación de las faltas? Es algo que nos están preguntando, secretario, los padres de familia que decían no enviarlos porque pues amanecieron como mormaditos, como con dolor de garganta, y en lo que los llevan al médico o en lo que resuelven, no, pues mira, no fue nada, se les pasó, etcétera. ¿Qué va a pasar con la justificación de las faltas? Sí, el protocolo contempla esta parte se le pide a los padres de familia que presenten algún justificante cuando no es muy grave y no es necesario ir a la clínica y por consecuencia no tener un documento que lo avale, también se considera. Así es que no se preocupen, esto ya está establecido con los directores de las escuelas para que lo trabajen con los alumnos. Precisamente para eso tenemos reuniones los últimos viernes de cada mes para establecer lo que sucedió y ver casos particulares con alumnos que tienen algunas faltas, y ver en la temporada en que se presentaron. Si no hubo justificante, se estaría considerando pasarla por alto y no perjudicaría en ningún momento la actividad escolar de nuestras alumnas y alumnos. Ahora, desde el cierre del año y también en estos momentos nos están compartiendo que sigue habiendo escuelas que les están prohibiendo el uso de ropa abrigadora. Nos preguntan cuál es el mecanismo para la denuncia de este tipo de situaciones, y en este mismo sentido te sumo una más: las actividades que se siguen realizando al aire libre, desde honores a la bandera hasta festivales y otra clase de actividades que no importa qué tanto frío haga, nos dicen que hasta eventos religiosos bajo temperaturas muy bajas, y tiene a los niños ahí en los patios durante varias horas. ¿Cómo se reporta esto y qué es lo que procede en estos casos, secretaria? Nosotros tenemos una estructura educativa desde el director, después supervisor, jefe de sector, jefe de departamento, director de educación básica, y esas son las instancias que debemos utilizar por parte de los padres de familia. La queja deberá ir inmediata, que es la autoridad más cercana a ellos, con el director de la escuela, y en todo caso, si no, con el supervisor. Aparte, desde luego, tenemos las redes sociales para que tengan una comunicación directa con la Secretaría, desde el secretario y el director de Educación Básica, y que podamos nosotros tener acciones inmediatas. Lo hemos hecho, ha funcionado esta cultura de la denuncia con los padres de familia, y bueno, puedo decirte que actuamos prácticamente de un día para otro, y donde nos tardaremos un poquito más, pero es un poquito más, es horas o un día más, es al interior del estado, en las escuelas más lejanas, pero afortunadamente nosotros tenemos una estructura escolar directiva desplegada prácticamente en todo el estado para poder tener una reacción inmediata y atender las quejas de la ciudadanía, cualquiera que ésta sea. Ahora, te quiero sumar un tema más, secretario, que generó controversia porque un diario de circulación nacional, El Universal, publicó información sobre la deserción en escuelas primarias públicas, en donde decía que un porcentaje se había ido a escuelas privadas, pero que otro porcentaje de niños pues no se tenía registro de qué había pasado con ellos, que simple y sencillamente se iba perdiendo la matrícula, la cantidad de niños que están dentro de la educación primaria. La primera respuesta por parte del gobierno federal fue que era una situación relacionada con la curva poblacional, que cada vez había menos alumnos, pero al momento de presentar las cifras y los datos, sí hubo un reconocimiento por parte del gobierno federal que después de la pandemia hubo niños que no regresaron a las aulas. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la situación en San Luis Potosí?
Bueno, San Luis Potosí tiene un caso contrario. Nosotros tuvimos un repunte en el nivel de primaria de 1.4% adicional a la inscripción que tuvimos el ciclo escolar anterior. Esto se expresó en el informe de gobierno del licenciado Ricardo Gallardo. Tuvimos 7 indicadores muy importantes donde los niveles educativos en San Luis Potosí crecieron. Sí tenemos el fenómeno, esto en todo el país, del decrecimiento de las generaciones. Cada vez habrá menos alumnos. La CONAPO nos dice que vamos a crecer en los siguientes 50 años solamente un 20%, comparado a los 50 años hacia atrás, que crecimos el 113%. Entonces es un problema que ya está en la mesa de la CONAEDO, de las autoridades educativas de todo el país. Estamos definiendo estrategias, pero vienen las becas Rita Cetina, que es un incentivo muy importante para que las niñas, los niños que por algún motivo, principalmente económico, no están en las instituciones, hoy puedan regresar y estar inscritos y poder tener acceso a este beneficio de esta beca. Vamos a empezar ya en fines de febrero, principios de marzo, con la primera remesa de la entrega de este incentivo económico, con 125,000 estudiantes de secundaria pública, y bueno, el siguiente ciclo escolar lo haremos con la primaria y el siguiente con preescolar, pero bueno, será un incentivo muy importante, sin dejar de lado este fenómeno del decrecimiento de las generaciones, que incluso nos tienen problemas con algunos maestros en las escuelas retiradas por el bajo número de alumnos que nos pide el FONE, que es quien paga, desde la federación, que nos pide un mínimo de 11 alumnos para justificar un maestro. ¿Cómo se está resolviendo ese tema, secretario? Para no dejar a los niños sin maestro, pero para lograr cumplir también con el objetivo de pues tener la matrícula necesaria para que se pueda pagar y solventar el sueldo del maestro. Sí, bueno, tenemos instituciones como el CONAFE, que es quien se responsabiliza cuando la Secretaría no justifica un maestro con mínimo 11 alumnos. De ahí para abajo entra CONAFE, y donde haya un alumno que esté solicitando el servicio educativo, que sabemos que es un derecho consagrado en la Constitución para todos los mexicanos, pues deberá atenderse a través de esta institución, y cuando son el número mayor a 11, entonces es donde entra la Secretaría con un personal pagado por la Federación, con estas condiciones para su pago de justificarse con un mínimo de 11 alumnos, que bien pueden ser hoy en día alumnos incluso que estén trabajando en línea, porque son alumnos que emigraron hacia los Estados Unidos y que no terminaron su secundaria, y que los estamos atendiendo de educación en línea. Hoy tenemos esta modalidad que se ha fortalecido por las situaciones desde la pandemia que sucedieron, y hoy por situaciones climáticas o de seguridad o cualquier otra que se pueda presentar, y que no podamos estar de manera presencial en las escuelas. Secretario, nos está preguntando un padre de familia cómo debe de operar el horario especial de invierno, porque nos dice que aunque la Secretaría de Educación dice que ahí está, inician clases a la hora establecida y te dicen, pues si quiere que llegue más tarde, pero por lo pronto la primera hora ya tuvo falta. O que nos reporte, nos dé el nombre de la institución, y con todo gusto hoy mismo. Pero ¿cómo debe operar? Realmente tiene que ser tolerancia, es decir, no podría haber un contenido académico insalvable, pues, en esa media hora de tolerancia. Claro, no hay razón para afectar en lo académico a los alumnos. Estarían faltando a la normativa después de una disposición oficial que se ha, como lo mencioné, informado a través de documentos oficiales a todas las instituciones. También estaremos pendientes con nuestros inspectores, que son los que deben estar ahí cerca pendientes, pero bueno, por lo pronto que nos reporte y nosotros actuamos de inmediato. Bueno, pues te agradezco mucho, secretario, que nos permitas platicar contigo. Finalmente te tengo que preguntar, porque me parece un dato importante, ¿cuántas son las escuelas que ustedes tienen detectadas que no tienen pues la infraestructura necesaria para enfrentar estas bajas temperaturas? ¿Por qué no tienen techo firme? ¿Por qué no tienen las condiciones propicias, pues? ¿Y cuáles son las medidas que se estarán tomando con ellas? Bueno, pues tenemos más de 8,000 escuelas en todo el estado. Ya hemos platicado de esto, que
después de la pandemia y sufrimos saqueos, vandalismo, situaciones complejas y bueno, pues hemos estado trabajando. Aparte de ello, tenían 30 años abandonadas sin el apoyo directo institucional de la Secretaría y del Gobierno del Estado en turno. Los padres de familia en su momento son los que hicieron frente a través de sus cuotas. Hoy ya no son obligatorias. Hoy tenemos 2.800 escuelas que nos está apoyando el programa federal Escuela es Nuestra. El resto las atendemos nosotros. Sin embargo, bueno, pues todavía hay mucho por hacer, definitivamente. Tal vez no nos alcance el tiempo en este sexenio de resarcir todo ese daño de tantos años de olvido, pero bueno, pues estamos trabajando. Estadísticamente puedo decir que hemos hecho más en 3 años que las últimas 2 administraciones gubernamentales, y bueno, seguimos trabajando para poder dar una educación digna en instalaciones también muy dignas para nuestros alumnos. Pero se tiene un padrón de cuántas estarían, digamos, en condiciones que hay que tener atención porque no están, pues, listas para enfrentar estas bajas temperaturas, para albergar a los niños en esta temporada. Bueno, mira, te puedo comentar que en educación indígena la mayor parte de las escuelas está en casas particulares, está en algunos techos improvisados. Nosotros en este gobierno, después de 55 años de existencia de este nivel educativo indígena en el estado, modificamos el decreto, ya le asignamos un presupuesto y estamos trabajando para que tengan infraestructura, porque ni siquiera estaban consideradas para que el gobierno federal pudiera asignarles un presupuesto precisamente en infraestructura. Entonces, hoy con este cambio de decreto ya iniciamos construcción de escuelas dignas para este sector que siempre ha estado desprotegido y que hoy será prioridad para este gobierno, sin descuidar, desde luego, el resto de las instituciones que todas y todos los días necesitan mantenimiento, pero bueno, también equipamiento, y estamos trabajando fuertemente en ello. Secretario, pues te agradezco mucho y te voy a pedir que podamos estar en comunicación. Nos falta todavía una buena parte de este ciclo escolar y va a ser muy importante que podamos tener la información de primera mano por parte de la Secretaría de Educación. Muchas gracias. Con mucho gusto, señorita Erika. Un saludo. Muy buenos días. El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo.